Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos asimétricos, asimétricas, a una nueva sesión del Club de Lectura, de nuestro querido Club de Lectura. Estoy súper contenta de venir hoy a presentaros este precioso y maravilloso libro, Grandes Damas de la Pintura China, la historia pintada en el silencio, de Manuela Echaniz, con quien voy a estar ya mismo en un minutito aquí en directo con ella. Que por cierto, ya la veo ahí. Hola Manuela, dame un minutito y empezamos mientras eh, la plataforma va avisando de que estamos en directo, de que hemos empezado, y va avisando a todos los asimétricos y asimétricas, y voy saludando a Raúl, ¿no? A Luis, a José Antonio, veo un montón de gente entrando. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Aprovecho estos minutos pues para recordaros varias cosas. La primera, dar las gracias a nuestros invitados de la semana pasada, bueno, de hace ya 2 semanas, Federica Morya, Andrés Cánovas y Sergio Martín Blas, con quienes estuvimos hablando, si lo recordáis, del libro La sección resonante. Está colgado en nuestro perfil, y por supuesto, si nos estás viendo desde el canal de YouTube, también tienes todos los vídeos disponibles del club. Podéis suscribiros y darle a like para, bueno, pues para ir mejorando también en esa plataforma. Y bueno, recordaros también una última cosa, que podéis trasladaros pues vuestras preguntas, vuestros comentarios, lo que queráis, a través de esta casillita de aquí de comentarios o en el símbolo de interrogación. O también, insisto, si estás viéndonos desde YouTube, nos puedes escribir comentarios para que le podamos trasladar las preguntas a Manuela en este caso. Yo creo que podemos empezar ya. Hemos hecho un poco las presentaciones, la introducción. Yo creo que ya estamos avisados todos y todas de que estamos en directo. Manuela, te mando la invitación para transmitir en directo conmigo, que nos estáis viendo, que ahora cuando entre Manuela, que nos escucháis, que nos veis, que todo A se ve ver. bien. Hola Manuela, buenas tardes. Hola, ya está. Espera, a ver Ya qué. estamos, ¿cómo estás? Muy bien, aquí Bien, dispuesta a comentar todo acerca de ese libro de este con precioso vosotros. libro. Genial. Oye, Manuela, mientras te presento, que voy a empezar por presentarte, aunque todo el mundo que ha venido esta tarde aquí sabe quién eres, pero porfa, vamos a intentar que tu coronilla esté lo más cerca posible de esta línea que nos divide, para que te vean bien y no te tapen los comentarios ni las entradas de los participantes, ¿vale? Vale, vamos a Eh, ver. ahí- no, ahí mucho mejor. Ahí mucho Ahí mucho mejor. Ahí mucho Ahí se mejor. queda. Así Ahí se queda. perfecta, no la muevas. Vale. Oye, Dime, Manuela, María. qué alegría tenerte en este club de lectura y que podamos hablar de este precioso libro que nos ha llevado tiempo, Sí, este libro, pero es que tu investigación anterior, ahora nos lo contarás, claro, ha llevado otro tanto tiempo. O sea, estamos celebrando el arranque de una nueva etapa para este precioso trabajo, y ahora vamos a hablar de él. Pero si te parece, te presento primero, por si acaso hay alguien un poquito despistado, que nos vaya a ver ahora o después en streaming, y empezamos con la conversación, ¿te parece? perfecto, Genial. perfecto. Genial, pues como veis, hoy estamos con nuestra queridísima Manuela Echaniz, que es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Además, Manuela, realizaste tu tesis doctoral sobre pintura meditativa y contemplativa china. Estudiaste también en el Imperial Painting Academy de Kaifeng en China, espero haberlo dicho bien, cruzo Está dedos. correcto, sí. Correcto, Eh, correctísimo. y esos estudios, ¿verdad, Manuela? Pues te quiero, bueno, pues especialista en técnicas de pintura tradicional, de las que hoy también vamos a hablar largo y tendido. Has realizado e impartido tú numerosos cursos, seminarios, conferencias, y has realizado también una labor divulgativa muy importante sobre estos temas, bueno, pues en medios especializados, en revistas, a través de vídeos audiovisuales, etcétera, ¿no? Y compaginas en este momento tu labor investigadora con el desarrollo de tu propia obra artística. Podemos hablar de tu obra gráfica, de la cerámica también, en diferentes exposiciones con el foco puesto siempre en el extremo oriente. Y eres, por supuesto, la autora
del de, libro. del libro. Esa criatura. La criatura, ya la tenemos aquí, Manuela, ya Pero está, ya está. hermosa, hermosa criatura. Hermosa y preciosa, preciosa por muchos motivos, pero sobre todo bueno, por muchos motivos que ahora vamos a hablar, pero sobre todo por recuperar, traernos a la historia y al conocimiento de todos y compartirlo, estos nombres de estas grandes damas, estos trabajos preciosos de esta historia que se pintó en el silencio y que hoy la contamos aquí a través de esta presentación digital, pero mañana vamos a estar en la presentación presencial. Luego lo decimos al Vale, al terminar. final. Manuela, ¿qué es este libro que tenemos aquí? Grandes damas de la pintura china, la historia pintada en el silencio. Bueno, es un libro que es como el colofón de un montón de años, de muchos años de eso, como decía esto en la presentación de investigación. Empecé con la tesis doctoral y ya fue un no parar, o sea, era entrar cada vez más en este mundo, que era fascinante, cada vez estaba más enganchada, porque a medida que iba intentando, digamos, descubrir, investigar, más me fascinaba, más me encantaba, más me gustaba y Ujú, más me metía en harina. Entonces, bueno, después de la tesis doctoral, realmente animada también por amigos como Carlos Irisarri y Isabel Suarellanos, que son amigos del alma y que siempre me están animando. Manuela, tienes que hacer este libro, tú tienes que hablar de las mujeres, no te cortes un pelo, empieza ya. Y entonces nos presentaron, él nos presentó y quedamos una tarde en un sitio a tomar unas bebidas bueno, pues venga, adelante, ¿no? Entonces empieza todo este proceso que ya ujú, fue un no parar. Y bueno, pues realmente me he divertido muchísimo. Ha ujú, sido un proceso de investigación precioso. Yo he aprendido muchísimas más cosas de las que sabía, o sea que ha sido un crecimiento personal también eh, grandísimo y he ujú. aprendido muchísimas cosas investigándolas, más de las que ya podía haber, digamos, estudiado durante la tesis y posteriormente cuando me formé para poder aprender a Ujú. dibujar como dibujan ellos a su estilo, en el estilo Ujú. oriental, que es muy diferente. Ahora hablaremos Claro, de de las hecho, mira, diferencias que hay. esa era un poco una primera pregunta que yo te quería lanzar, ¿no, Manuela? En el primer capítulo, bueno, en la introducción, en lo que llamamos meditaciones iniciales, ¿no? Tú cuentas un Mm. poco cómo es este encuentro tuyo con esa mirada, ¿no? Oriental y cómo tuviste tú un poco que modificar tu manera de entender y comprender y casi casi una manera de mirar para poder comprender todo lo que tenías Sí, también delante, ¿no? Me interesa eso, mucho que nos cuentes esto. eso no es una experiencia que es solo mía. Yo creo Ujú, que le puede pasar a todo el mundo que ve por primera vez una obra de arte oriental. ujú, Primero nos va a chocar muchísimo el formato, que es ujú, completamente diferente a los formatos que nosotros utilizamos. Un formato vertical, a gran forma, largo. Luego, sobre papel, que nosotros no ujú, utilizamos para nada el papel, es solamente para hacer bocetos o ujú, para hacer estudios, pero nunca como para un trabajo final, a no ser que sea un pastel o sea un dibujo a grafito. ujú, Pero digamos que el gran arte siempre se representa sobre madera, sobre lienzo, en óleo, ¿no? Esos son los grandes artistas, siempre han utilizado esos métodos. Entonces, choca todo, choca la perspectiva, una barbaridad. La perspectiva es una de las cosas que más nos descolocan cuando vemos por primera vez una obra de arte. Yo recuerdo que cuando estaba con José María Prieto, que es el que ha sido mi director de tesis, él tiene una colección de arte oriental importante. ujú, Entonces, cada vez que dábamos una clase, él colgaba uno de los rollos y hacíamos unos comentarios sobre ello. No ujú, entendía nada, claro, no sabía ni quién eran esos personajes, ni qué estaban contando, no sabes nada de budismo, no sabes nada del zen, no sabes nada de los paisajes, cómo ujú, ellos interpretan esos paisajes. Incluso pueden hasta parecernos obras para nosotros, los orientales, a nuestro ojo adecuado, algo fáciles, ¿no? De cómo de ujú, representar, sencillas, inocentes, ¿no? ujú, Pero
el tema de la perspectiva, que es vamos, lo mollar, es que nosotros, digamos, tenemos una perspectiva con una línea de horizonte, con un punto con fuga a esa línea de horizonte, y todo va encajando a los puntos, infinitos puntos del horizonte. En la pintura oriental no hay uno, hay tres. 3 líneas de Hay tres horizonte. líneas de horizonte, que es lo que llaman ellos la perspectiva, muy poéticamente, a vista de pájaro. ¿Y eso qué significa? Pues que, digamos que siguiendo la vista, el vuelo del pájaro, el pájaro a lo mejor empieza haciendo un vuelo, digamos, de arriba hacia abajo. Entonces, la perspectiva de la parte, digamos, baja de la pintura es como el pájaro está acercándose a la naturaleza. Luego hace una vista, digamos, un vuelo rasante en dirección perpendicular. Y por último eleva el vuelo y se va hacia como las montañas o hacia lo alto. Entonces, conjuntar esas tres perspectivas es lo que a nosotros nos descoloca completamente, porque no entendemos dónde está el suelo, por qué mezclan estas cosas, ¿Por ¿no? dónde empezamos? Bueno, y ¿A dónde hay que mirar? los arquitectos No, más todavía, están diciendo, digo, ¿qué cuadriculado? No, 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 ¿qué es esto? No, nos perdemos, ¿no? No sí, sabemos sí, sí. por qué lo hacen en vertical, por qué no. Bueno, también existe el formato muy largo, que pueden tener hasta 5 o 6 metros de largo, inclusive más, en formato horizontal. Horizontal. El formato horizontal tiene una poesía también, el irlo, digamos, de alguna manera desenrollando sobre una mesa, y entonces mientras vas enrollando de un lado, lo vas desenrollando del otro, y nunca se ve en su totalidad, Completo. sino por secciones. Se va viendo poco a poco, como si fuera una película en la que vas Sí, viendo escenas por como escenas. fotogramas, pero enrollados, Claro, ¿no? porque los eruditos en su contemplación, bien, si estaban, digamos, en un ambiente íntimo, pues lo hacían en soledad, concentrados, disfrutando de ese momento, o bien lo hacían reunidos y comentando cada pincelada, cada momento, el color, ¿no? Los eruditos se reunían para hablar de arte igualmente, y era una práctica muy, Muy muy habitual, habitual ¿no? en ellos, sí. Qué bonito, Manuela. También hay otra de las cosas también que cuentas un poco que te saca es precisamente la técnica, ¿no? De repente Mm. la tinta, ¿no? Que para nosotros, bueno, pues sí, la tinta se utiliza para escribir, pero no se nos habría ocurrido a nosotros, esta parte del mundo, por así decirlo, utilizarla de cara a la expresión artística, ¿no? ¿Cómo es este encuentro con estas Pues técnicas? es importante decir que los chinos sí que conocían las técnicas al óleo. Lo que Ujú, pasa es que las desestimaron porque consideraron que con el agua ellos podían expresarse mejor su ujú. filosofía, el taoísmo, también en parte el budismo, pero sobre todo el taoísmo. Ujú, Y no es que no lo conocieran, es que sí lo conocían, pero digamos, lo obviaron y se ujú, enfocaron en esta técnica. Nosotros, para ellos son las tres perfecciones, ujú, y las tres perfecciones son la caligrafía, la pintura y la poesía. Una ujú. obra de arte en Oriente tiene que llevar las tres, y además las tres se realizan con tinta, con papel y con pincel. Y una curiosidad más, el pincel y la tinta se utilizan tanto para hacer caligrafía como para hacer pintura, como para escribir la poesía. Entonces es como ellos lo envuelven todo de ese halo Ujú, misterioso, ujú, maravilloso, ujú. filosófico, ¿no? Y muy espiritual, ¿no, Manuela? O sea, tiene mucho que ver con la meditación, quizá, Sí, la introspección ¿no? sí, de hecho, por ejemplo, la caligrafía, que es algo que se ha perdido aquí en Occidente completamente, se perdió en la Ujú, Edad Media, ujú. cuando hacían los incunables y los monjes estaban en los monasterios, ahí dale que te pego, copiando textos Venga a y copiar. haciendo dibujos y tal, pero que se escribía con una letra fantástica y maravillosa, para que cualquiera lo pudiera entender, cualquiera que sabía leer, claro. Ujú, Hoy por hoy, la caligrafía en Oriente
es un arte, exactamente igual que la pintura. Está considerado igualmente una meditación en acción, por así Ujú. decirlo. Es decir, se requiere concentración, se requiere preparar un espacio para poder realizar todo ese momento, que es un aquí y una ahora. Ujú. Y bueno, pues se prepara la mesa, uno se sienta tranquilamente, ha hecho una pequeña meditación antes. O sea, no digo que los artistas en Occidente no hagamos eso también, lógicamente se Ujú. requiere concentración para pintar y no puedes estar distraído porque estás creando, ¿no? Y se Ujú. requiere una concentración. Pero ellos lo envuelven como de un halo mucho más, pues eso, espiritual, ¿no? Porque está Ujú. conectado con esa filosofía, tanto taoísta como budista, que luego si quieres hablamos un poquito más, porque algunas de las pintoras Claro. al hilo de ellas vamos a ir Ujú. desgranando un poco todos estos conceptos Y para de no hecho, entrar en muchos tecnicismos y que la gente claro, diga, claro, sí. Y de hecho, rápidamente yo ya te iba a llevar un poco a nuestras protagonistas, ¿no? De este libro. O sea, cómo llegas, porque también dices en las meditaciones iniciales que al principio no te era fácil distinguir los nombres dentro de las obras, ¿no? Los nombres que pertenecían a hombres y a mujeres. Entonces, un poco cómo empieza esto, o sea, cómo empiezas a enganchar y a descubrir a las damas que estaban detrás de estas obras. Cuéntanos esta porque historia. hay un hándicap importante que es que yo no sé chino y entonces, claro, pero luego a medida que, claro, prácticamente la documentación ha tenido que ser a través, porque hay muy pocos libros escritos de este Ujú. tema Ujú. y menos de las mujeres y los que hay están escritos en chino y entonces Ujú. básicamente toda la información la iba sacando de libros que luego, o sea, de textos que luego yo daba al traductor y podía leerlos, si no, Ujú. imposible. Claro. Pero a medida que iba buscando las biografías de las mujeres, me percaté de una cosa y luego me lo han corroborado amigos míos que son chinos, y me dicen, es que no existe el masculino y el femenino, esto es una curiosidad muy particular de ellos. Por ejemplo, nosotros Manuel es masculino, Manuela es femenino, Ujú. pero ellos no tienen una A al final para distinguir unos y otros, con lo Ujú. cual se escriben igual, no sabes si es hombre o es mujer. Entonces yo me encontraba cuando buscaba las biografías que decía pintor de la época tal, hijo de tal, 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 y luego descubría que eran mujeres Era mujer. por otras fuentes a las que consultaba. Entonces fue como un descoloque hasta que al final ya, bueno, la búsqueda fue como mucho más ahí a trapo, que ya fui buscándolas por sus nombres. Luego es una Ujú. complicación porque los nombres utilizan su nombre antes de estar casadas, utilizan otro nombre cuando llegan a la edad, digamos, de ya pues la adolescencia, cambian de Ujú. nombre, si Ujú. se casan tienen nombre, tienen alias, O sea, es entonces los como, buscaba por todos, los has hecho buscaba como por el una alias, por el gincana, nombre. Total, ¿no? o sea, Una total. gincana para descubrir e investigar un poco todo esto y traernos hoy aquí este libro. ¡Qué maravilla, Y Manuela! si hubiera Gracias. sabido chino, hubiera sido mucho más fácil, pero haber estado Seguro. con una persona china a mi lado para que me hubiera ido. Pero bueno, también ha sido interesante irlo poco a poco desgranando y descubriendo, Ujú. porque así se Ujú. iban contrastando todas las informaciones y Ujú. luego ya al final, realmente de todas las que en un principio encontré, hemos hecho una Ujú. síntesis en el libro porque evidentemente no hay, o sea, ya ha salido un libro de 300 páginas como para meter todas las que Ujú. hay, que, Ujú. que bueno, que son más en las últimas etapas porque en las primeras realmente hay muy pocas. Claro. Se escribió muy poco de ellas. Efectivamente, el libro está planteado, ¿verdad, Manuela?, de una condición como cronológica, ¿no? Y vamos Mm. encontrándonos las damas al pasar por las dinastías. Eh, y tú como, digamos, investigadora y autora de este libro, ¿cómo has visto un poco esa evolución de la incorporación de la mujer a este mundo artístico? ¿Cómo fue en estos Pues términos? yo creo que igual que en todas partes, pero bueno, como China siempre, digamos, nos lleva como 300 años de adelanto en casi todas las cosas. Ellos Ujú. inventan el papel moneda, inventan la brújula, inventan tantas cosas y luego llega a Occidente 200 Ujú. o 300 años después. Pero digamos que fue muy lentamente. Y Ujú. esto probablemente haya sido debido
digamos, esas, digamos, limitaciones que puso o impuso el confucianismo en China, que por un lado Confucio se dedica a organizar y a ordenar un poco la sociedad, pero le deja un papel poco relevante a la mujer, un poco como, bueno, las mujeres os vais a dedicar a procrear, vais a tener niños, digamos, tenéis un papel importantísimo pero es esa la función importantísima, o sea, traer hijos al mundo, estar en la casa, ser muy buenas y muy respetuosas. Y entonces, dentro de esas limitaciones, pues la mujer siempre estuvo sujeta al confucianismo porque o estabas dentro o estabas fuera. Y si Claro. estabas fuera, estabas muy mal vista. Entonces, luego veremos qué pasa con las cortesanas, que son las que se desmelenan del todo, pero digamos que es muy estratificada la sociedad en China y salirse de esas normas prácticamente era un poco Imposible, ¿no? imposible. Imposible. Entonces, hay otra razón importante y es que, digamos, los historiadores tampoco hacen muchas reseñas sobre ellas. Entonces, si tú no estás escrita o tú no apareces en ningún libro en el que digamos, se clasifican o se habla de artistas que han hecho algo importante y están en esas, entre comillas, enciclopedias, no son enciclopedias, pero digamos, textos en los que aparecen las mujeres y si tú no apareces, no existes, no hay nada, nadie busca, nadie sabe. Por Claro. eso lo del silencio, o sea, mientras no apareces, pues no existes. Entonces, durante muchísimos años, parece que como que a la sociedad le costó mucho hablar de ellas y solamente las muy importantes y las muy relevantes salen ahí porque son poetisas o porque son esposas de personajes muy importantes o porque ellas mismas, como veremos, llegan a tener un lugar de importancia dentro de la sociedad. Me interesa un poco, Manuela, esto que contabas, ¿no? También de los tipos de damas, ¿no? Hablabas de las cortesanas, pero tú explicas en el libro, ¿no? El tema de las damas de la alta sociedad, las concubinas, las cortesanas, digamos que nos explicas un poco esos estratos y quizá, o la de las sagas artísticas también, ¿no? Que yo creo que quizá nos podrías hacer una pequeña introducción Vale. sobre ellas y entramos a las dinastías que yo creo y hablar de ellas, ¿te parece? Sí, sí, socialmente, digamos que las que eran mujeres de la sociedad baja o pobres, la gente pobre, aquí no cuentan Ya. absolutamente para nada, pero aquí y en cualquier parte, ¿no? Entonces, a medida que iba viendo las biografías de las mujeres, me di cuenta que las podía ir englobando en determinados, digamos, segmentos de la sociedad. Y salieron 4 grandes. Probablemente haya más maneras digamos, de clasificarlas, pero digamos que estos son los 4 más importantes. Uno, porque naces digamos, dentro de la alta alcurnia, de la nobleza, bien sea porque eres familia de emperadores o porque eres princesa o porque tiene tu familia muchísimo dinero y es una familia importante. Entonces ahí ya tienes, por así decirlo, bastante camino hecho porque vas a tener acceso a una educación que ni en sueños van a tener las demás. Y esto es lo que va a realmente marcar la diferencia, esa educación, el tener Claro. conocimiento. Si no tienes conocimiento, no sabes leer o no sabes escribir, pues no vas a poder hacer poesía ni pintar nada. Ni pintar, obviamente. Ni pintar nada. Nada. Entonces, por otro lado, digamos que fuera de esa alta sociedad existe una parte, digamos que bien, que son las cortesanas, que bien están formadas por niñas que desde la infancia pues sus familias no pueden mantenerlas y entonces lo que hacen es pues o venderlas o darlas a una familia para que entre al servicio de esa familia importante sirviendo o son hijas de sirvientes de esa familia. ¿Eh? O, por otro lado, las cortesanas no tienen una procedencia pobre, sino que vienen de la alta sociedad, pero esas familias han caído en desgracia en esos cambios, digamos, dinásticos. Claro, Dinástica. vienen los yuan o los mongoles, todo se desbarata, la gente que pierde las fortunas, las mujeres quedan completamente desamparadas
Ujú, Y bueno, pues claro, es un problema. Las mujeres siempre han sido, entre comillas, una carga para ujú, para las familias, porque tenían que preparar una dote para ellas, ujú, tenían que casarse, ujú. sí o sí, Sí, en una porque sociedad, claro, como claro, tienen esas obligaciones de las claro, que en al una principio, sociedad, las tres obediencias y las cuatro claro. virtudes que Claro, en una tenían. sociedad tan jerárquica, ¿no? Y tan marcada por esos deberes, entre comillas, lo digo, pues claro, no podía pensarse de otra manera, ¿no? En la figura de la mujer, ¿no? O sea, Era esas complicado. obediencias o esas virtudes, pues son Ujú, que la mujer tiene, o sea, la obediencia es primero a su padre, ujú, varón, claro, después a su marido cuando se casa y claro. por último a los hijos. O sea, ella es la última en toda esa La cadena. escala de O sea, y la tienes que familia. cumplir esas obediencias y tú tienes que atenderles y servirles. Ujú, Y las virtudes, pues bueno, tienes que ser fiel, vamos, ujú, ni se te ocurra pasarte. O sea, la fidelidad, tienes que tener buenos modales, ujú, fíjate, otra cosa, tienes que ser bella, hermosa ujú, y tienes que ser discreta. ujú. Mucha tarea. Mucha tarea. Había mucha tarea ahí. Ahí estaban todas metidas, las de Ujú, alta sociedad, las cortesanas, bueno, ahora explico el final de las cortesanas, que esas se liberan un poco. Pero todas están un poco. Las concubinas, la figura de la concubina es una figura que no solo existe en China, pero digamos que allí tuvo un papel muy, muy importante. Hoy actualmente el concubinato ha desaparecido en China, no existe, ujú, ujú, pero evidentemente como la principal, digamos, finalidad de la mujer era la procreación, cuando una esposa no podía tener hijos, pues entonces se buscaba la figura de la concubina para que ujú, se tuviera esa descendencia masculina. ujú, ujú, Y luego ya explicamos cuál era la función, aparte de también dar los hijos. Y por último, el último gran grupo, hemos dicho, ujú. alta sociedad, Cortesanos, cortesanas, que son el tanto de origen pobre como como de de origen origen. humilde, perdón, como de alta sociedad caída en desgracia. Luego Ujú, están las concubinas, que son las que ujú, se incorporan normalmente en alta sociedad, porque no todo el mundo tiene dinero para mantenerlas. ujú, Entonces solamente los ricos pueden tener concubinas. ujú, Y por último, que esto se desarrolla más en las últimas dinastías, sobre todo en la Qin, en la última de todas, ujú, que es la de las sagas familiares, ujú, ¿no? Entonces, digamos que hay un maestro, que es un varón, es un artista hombre, ujú, que a su alrededor tiene a su mujer, a sus hijas, a sus nietas, a las hermanas. ujú. Entonces ahí todas van a girar en torno a ese A la sol, figura, ¿no? a la Ujú, figura ujú, masculina, pero luego se van a ir independizando y van a ujú, crear sus propias escuelas. ujú. Pues Manuela, si te parece, podemos entrar un poco a pasear, porque no nos va a dar Venga, tiempo, sí. lógicamente, a entrar todas, pero a pasear por esas dinastías. Empezamos por la Tang, si te parece, empezamos por la primera, que nos cuentes un poco, o anterior, vamos a la anterior, si quieres, a la parte anterior. Bueno, la anterior solamente se hace mención a la más legendaria de todas ellas, que es una dama Sí. que aparece como, bueno, no se tiene obra de ella ni nada, pero está Ujú, como en la leyenda, porque ujú, esta dama tenía fama bueno, pues tener una caligrafía exquisita, ujú, dibujaba y tal. Y entonces el emperador del reino de Wu, antes en China, antes de ujú, las dinastías, había reinos y ujú, luego se unificaron todos, ¿no? Pero en ujú. uno de esos reinos, que esto que os suena como a cuento de hadas precioso, de cuento maravilloso, pues en uno de esos reinos, que era el reino de Wu, había una dama que, bueno, llegó a los oídos del emperador que pintaba maravillosamente. Y Ujú, entonces le hicieron un encargo, todos quedaron fascinados. Ella prefirió hacerlo en bordado, ujú, ujú, como diciendo, bueno, vamos a dejar que la pintura puede, digamos, no tener tanta durabilidad, pero el bordado va a conservarse mucho mejor. ujú, Y aunque no se tiene, digamos, ningún referente de una obra de ella, ujú, sí hay una leyenda que cuenta que ella fue la inventora de, digamos, el tul, o sea, de, digamos, eh, se quitó parte de sus cabellos y uniéndolos creó una especie de tul ujú. que ahora son las famosas mosquiteras.
que ayudaron muchísimo, sobre todo en la época de las guerras, que moría muchísima gente por los picotazos de los mosquitos. Bueno, esto es Ujú, una anécdota, ya, como muchas que hay en el libro, pero pasando a lo Moyar, que es la dinastía Tan, ujú, para hacer un breve resumen, es una época en la que la mujer aquí está muy liberada. ujú, Ella puede montar a caballo, vestirse con pantalones, cosa que luego ujú, ya veremos que se va a acabar todo esto, ujú, porque en esta época, digamos que el confucianismo no es digamos, la filosofía imperante. ujú, Digamos que el budismo es un poco más laxo con eso, y entonces veis aquí en algunas imágenes del libro cómo están las mujeres montando a caballo, jugando al polo, ujú. llegaron a jugar al fútbol. El fútbol tiene origen en China, señores, que lo sepan los caballeros, Que que lo el fútbol sepamos. tiene origen, es decir, que además lo vi en la página oficial de la FIFA. O sea, estoy mirando y digo, voy a comprobar esto. Pues en la página oficial de la FIFA Te dice, pues mira, se dice que los chinos fueron los inventores del fútbol. O sea, tomamos nota, si es que vale, lo han para los inventado. caballeros que... Entonces, bueno, ellas pueden, digamos, pueden jugar digamos, como al ajedrez. Mira, ahí está la imagen de cómo están damas jugando al fútbol Es que en no sé si espacios se ve abiertos. bien, no sé si se ve bien, pero ahí abajo está La pelota. la pelota, ahí está. Sí. Entonces ellas están fuera de las casas, ¿no? En Ujú, ambientes mucho más al aire libre, están, digamos, llevan unos peinados divertidísimos, encopetadísimos. ujú, Son las figuras estas regordetas de las mujeres carnosas y ujú, divertidas, ¿no? Entonces, digamos que aquí, dentro de las damas tampoco encontramos ninguna pintura, pero sí una ujú, figura importantísima en toda la historia de China, que es la gran dama Wu Zetian. Y la nombramos en el libro, o la quise ujú, incluir en el libro, aunque al principio había dudas, porque como no era pintora, pero quién sabe, a lo mejor sí pintaba, pero ujú, no sé, no ha quedado nada. ujú. Esta es la primera mujer y la única que ha sido ella por sí misma y ella sola emperatriz de la China. Todas las demás han sido emperatrices consortes. O sea, Consortes. el emperador es él y ellas son emperatrices consortes. Pero Ujú, esta, que tiene una historia que cuando lo lean, bueno, súper truculenta, ujú, lo que debió de hacer para poder llegar hasta ese punto, minimizar a sus hijos, envenenamientos en la corte para acá y para allá. Bueno, es una historia. Ella tiene muy mala fama, ujú, yo creo que muy injusta porque hizo muchísimas cosas por China. ujú, Pues ella rompe la dinastía Tan y crea su propia dinastía ujú, y bueno, favorece muchísimo a la mujer. Iguala, por ejemplo, el tiempo de duelo por ejemplo, del hombre de los padres y las madres. Antes no se guardaba duelo por la madre. ujú, Ella lo iguala, manda a construir bueno, grandes edificaciones budistas, porque ujú, ella sabe que el budismo a ella le deja un poco más de margen. ujú, Eh, digamos, prescribe muchas leyes que le ujú, permiten a la mujer pues divorciarse, por ejemplo, ujú, cosa que no podría antes. ujú, Y ella ayuda muchísimo a la mujer, introduce mujeres en la corte, ujú, que antes tampoco existían, como acompañantes o como también asesoras. ujú, Y bueno, pues se la menciona porque la dinastía Tan es un momento de gran esplendor en China, ujú. aunque aquí solamente digamos que los pintores conocidos son los hombres. Aquí todavía no hay ninguna mujer. Es en la dinastía siguiente, En en las ujú. la dinastía Tom. Song, Ujú, que ya estamos hablando pues del siglo VII al X, más o ujú, menos, ujú, cuando aquí sí que aparece la primera. Aquí aparece la primera dama de la dinastía Song, ujú. que se tiene, digamos, certificado ya que es la primera obra de una mujer en toda China. Es la dama Yang Yannushi, que hace un rollo O maravilloso. sea, el rollo está ahí arriba, ¿vale? El rollo completo está ahí arriba y Lo aquí llamamos rollo, pero de rollo no no, no, tiene no, nada. no. Es el rollo por el formato. Rollo por formato, no, no Rollo por rollo por formato, falta de pero no, porque interés, es ¿eh? No, 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 no. delicioso. No, no, no. Pero bueno, aquí os dejamos, bueno, en el libro, ahora hablaremos de esto también, ¿verdad, Manuela? De las reproducciones
de la obra gráfica, pero bueno, aquí os dejamos la reproducción de esta obra maravillosa. Esto es pura poesía. O sea, las mariposas, las flores, casi el rocío en el momento en el que la luz del sol sale. O sea, es pura poesía. Es captar, ella capta en esta obra el momento. Además está hecho sobre seda, que es muchísimo más complejo de trabajar porque requiere una técnica muchísimo más lenta. Porque la Ujú, seda es muy complicada de trabajar, no puedes ujú, trabajar como trabajas sobre el papel, que es un medio mucho más directo. Y entonces, bueno, esta obra está en el Museo de Shanghai, lo ujú, compró por una millonada y ya se exhibe en sus salas ujú, como, bueno, pues la primera y gran pintora, dama pintora de toda esta ujú, historia, ¿no? ujú. La primera, La primera por lo menos. la primera. Probablemente hubo antes otras, eso Pero no, seguro, efectivamente, la primera, vamos a decir así, la primera que se puede registrar. registrada. Las anteriores no se ha podido todavía, Esa, ojalá algún ojalá. día aparezcan, ojalá algún día aparezcan. Sí. Y luego, bueno, pues decir así básicamente que, bueno, que la dinastía Son es como el Renacimiento, por así Ujú, decirlo. Si lo podemos equiparar, aunque 300 o 400 años antes, ¿no? Porque es ujú, 1400, 1500, el Renacimiento en Italia, en Occidente, y allí, pues, como siempre, van por delante. Ya estamos. Entonces, es una época dorada. Yo ujú. creo que lo titulo además en el libro La época dorada, Sí, sí, sí. porque es que la edad de oro, digo, Ujú, porque es que es la sublimación de la exquisitez, la corte más erudita, los emperadores se rodean de gente en sus palacios ujú, maravillosos, de gente que ya empiezan a crearse escuelas digamos, de funcionarios, ujú, artistas, filósofos. Bueno, es una época magnífica que, digamos, la dinastía Son está dividida entre la época del Son del Norte y la del Son del Sur. ¿Por qué digo esto? Porque antes de que, digamos, pasemos a la siguiente dinastía, ujú, eh, eh, hay un momento en el que los mongoles en el norte siempre están haciendo presión para invadir esos territorios. Entonces, al final tienen que abandonar el norte y volver a cambiar su capital hacia el sur. Entonces, ujú, hablando de las mujeres, hay pocas. Realmente ujú, aquí en el libro solo hablamos en esta dinastía de tres, ujú, que son la dama Janjan Nusi, que hemos hablado, que es ujú, la primera que tiene un libro, ujú, Gonsuran, que ujú, también solo se tiene una obra de ella y está en un museo en Japón. ujú, Esta era, según yo he podido constatar, sacerdotisa taoísta, o sea, que es ujú, decir, que también había mujeres dentro digamos, de la filosofía taoísta. Esta estaba pues en un monasterio, recluida, probablemente porque no querría casarse o se había ujú, casado y no quería volver a casarse y se ujú, escapaban un poco las de alta alcurnia ujú. y se recluían allí para poder realizar sus dibujos. La obra de Gonsuran es muy bonita. Cuando leáis el libro pues veréis que cuenta también una historia de una princesa que tiene que, digamos, irse con un príncipe de Mongolia, Ujú, casi como no es vendida, pero es canjeada. ujú, Pero hay una historia muy linda porque parece ser que se hacían retratos, digamos, de cada una de las mujeres que llegaban a la corte y ella era muy hermosa y el pintor de la corte siempre cobraba una pequeña guita, se hacía el retrato y las favorecía y las ponía más guapas, ¿no? Y esta dijo, pues no, yo no te yo pago ni no, un duro, no a mí pago nada, no pago nada. no pago nada y me pinta y la pintó feísima. Claro. Entonces, no, claro, cada vez que la enseñaban para ver si no la elegían nunca. Y total que un Pobre. día cuando dicen, a ver, tenemos que casar alguna con un príncipe de Mongolia que viene aquí, pues nada, vamos a la mafia, pues a esta. Y luego resultó que era hermosísima y todo. Bueno, se lía una que en el libro viene contado muy simpático porque a ver, Claro, se trata también de que el libro sea entretenido, que sea divertido, que no sea un efectivamente, seso. Y, efectivamente.
Pues Manuela, pasamos a la dinastía Yuan, por ejemplo. Sí, pues la Yuan es, digamos, una dinastía, pues son los mongoles. Ya Ujú, se han comido enteritos a los de la dinastía Song por flojos, entre otras cosas. Eran muy ujú, eruditos, pero no digamos, no sabían, en ese aspecto, se habían dedicado mucho más a cultivarse que a, ujú, digamos, a las relaciones diplomáticas o guerreros. O sea, en cambio, los Yuan, que son tribus del norte, son ujú, guerreros, montan a caballo, bueno, son además muy agresivos, muy violentos, muy fuertes ujú, y digamos, es en la época en la que más territorio tiene China, ¿no? Es el más ujú, extenso territorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los yuan, por decir algo, pues son guerreros, pero no son eruditos, con lo cual se ven con un imperio inmenso que ujú. tampoco saben gobernar. Claro, Entonces claro. tienen que tirar de los propios chinos, por así decirlo, de la antigua dinastía, para que les ayuden a gobernar. Claro. Y entonces aquí está, digamos, la más importante de todas las mujeres, que Ujú, es Wang Daosen. De estas se han escrito muchísimos libros. Wang Daosen era esposa de un erudito de la corte que trabajaba a las órdenes de los Yuan, aunque él ujú, era chino, no era mongol. ujú, Entonces, digamos que esta, por así decirlo oficialmente, es la primera, digamos, pintora reconocida, importante, con identidad propia ujú, de todas las que ven en el libro. Esta es la ujú, más, por así decirlo, la más importante. Ella se dedicaba a hacer bambú, le encantaba, ujú, que era un tema absolutamente masculino, pero a ujú. ella le encantaba y su marido decía que ella lo pintaba mejor que nadie. De hecho, hay un guiño aquí muy divertido en el libro, cuando pongo estas tres. Sí, sí, esas tres, Estas, sí. estos tres están pintados por el esposo, por ella y por uno de sus hijos. Ujú, Entonces, bueno, de lo que se trata es de, a primera vista, intentar descubrir para hacer también cómplice al lector, ujú. sin desvelar la respuesta hasta un poquito más adelante, que ya lo revelo, lo digo. ¿Quiénes creen ustedes que pintó cada cual? Cada El uno, del ¿no? centro, él, la primera ella, el hijo, el último, el primero, el hijo. Entonces, seguramente se quedan muy sorprendidos porque ¿Con el cuál juego es? es que primero, sin mirar la respuesta, intenten descubrir quién y a ver si coincide con lo que al final Con es, lo ¿no? que es, ¿no? Pues, Manuela, permíteme que, porque me gustaría, si te parece, leer en la página 95, dejas un registro que ella misma, Ah, ¿no? Que me sí, parece precioso. Dice, sí. dice ella misma, Wanda Oseng, dice, es complejo describir mis sentimientos al pintar bambú. Solo puedo expresarle mi agradecimiento en cada pincelada. Y una vez concluido el último trazo, escribir a su lado las palabras que, cual poesía, surgen en mi corazón al momento de pintarlo. Pues Qué sí, es que bonito. eran poetas. Estas Claro, mujeres, ya claro. dentro de esa se han cultivado tanto, viven en Ujú, unos ambientes, joder, privilegiados porque ujú, están pues con gente cultísima claro. que entonces realmente, como decía al principio, poesía, caligrafía y pintura van unidas siempre Ujú, en la pintura china. ujú, Pues digamos que esta es la primera artista completa que tiene completo. realmente la capacidad como para... y además se ha escrito muchísimos sobre ella, se han recopilado muchísimos datos sobre ella, se tiene Ujú, mucha información de esta sí. Se han escrito ujú, libros enteros sobre ujú, ujú. Para ella sola. para ella sola, pero como aquí había muchas, pues la Claro, ponemos o como de sea, las más lo que, importantes. exacto, lo que estamos haciendo es pasar ahora por un paseo por las más importantes de cada dinastía, pero hay más en esta, en esta y en las dinastías que vienen ahora. Por ejemplo, la dinastía Ming, hablaremos de la más representativa, pero es que hoy no da tiempo, pero podéis tener el libro. En el libro se hablan de todas. Explicar todas con sus anécdotas, Exacto, con digamos sus que, bueno, historias. cómo fue su vida, con quién se Exacto. casaron, sin tampoco abrumar con nombres en chino ni Ujú, tecnicismos, porque de lo que se trata es de que se quede uno con la idea de lo que era cada una ujú, ujú. Y y de luego cada disfrutar. uno recordará, sí.
Eso es. Vamos a la dinastía Ming. ¿Y con quién nos encontramos aquí, Manuela? ¿O con qué, primero, con qué Bueno, contexto social nos vamos a encontrar? hmm, Y quién es un poco la que lleva la que levanta la la voz bandera? cantante. La voz cantante, exacto. Bueno, aquí la voz cantante en la dinastía Ming la llevan las cortesanas. Ujú, Es la época de mayor florecimiento de estas ujú, mujeres, ujú, que son también mujeres muy cultas, mujeres artistas, ujú. nada que ver con favores sexuales, porque aquí tiene esa connotación de cortesana y un poco como que Sí, que se puede digamos, estaban malinterpretar. asociadas a placeres. No, 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 Ujú, no. Estas mujeres comienzan siendo, digamos, aprendiendo a tocar instrumentos, a ujú, cultivarse dentro de la corte, ujú, precisamente de la dinastía Song. Esto viene desde la dinastía Song. ujú. Lo que pasa es que en un momento, ese contacto dentro de la corte, en la que están estas artistas con los eruditos, en algún momento las animarían o algo se produce en el y empiezan a dibujar y empiezan a pintar como algo para deleitar también, igual Ujú, lo hacen los eruditos, ¿no? Como algo ujú, también para mostrar como parte de su actuación, por así ujú, decirlo, ¿no? ujú, Entonces, en la dinastía Ming yo creo que es la primera que empieza a sonarle a la gente, porque es muy importante. Anteriormente, probablemente nadie sepa de las anteriores dinastías, pero bueno, porque además en esta se construye digamos, la muralla ujú, china, que es ujú, archifamosa, ujú, y, y bueno, la posición de la mujer aquí, digamos que se divide en dos, ¿no? Por un lado estas cortesanas y por otro lado todas las demás, que además, digamos, hay un apartado en el libro en el que llamamos pintar con devoción. ¿Por qué hacemos un capítulo para pintar con devoción? Porque hay una, digamos, proliferación enorme de ujú, la figura budista de la compasión, que es la dama Guan Yin, que es ujú, esta. ¿No? Es esta ujú, figura femenina que aparece aquí, ujú, es una deidad budista muy querida en ujú, China. Hay cientos de estatuas repartidas y santuarios repartidos por China, inclusive en la actualidad. Se ujú. hicieron muchísimos dibujos y muchas de las mujeres que estaban tan, digamos, sujetas en casa, que no pueden salir, que tienen que estar sin actividades fuera porque están reprimidas y metidas en sus casas, se dedican a dibujar Ujú. esta figura de esta idea de la compasión, porque ellas se identifican de alguna manera con esta Con esta figura figura. maternal, Ujú, ujú, también dulce y encantadora. Entonces hay más imágenes de otras pintoras, como por ejemplo en estas están ujú. dibujadas Te las pongo, con, Manuela, y así puedes sí, hablar de ellas. estas curiosamente están pintadas con tinta de oro, oro Ujú, puro. Y es típico de la dinastía Ming, estos fondos oscuros se utilizaban o sedas teñidas o papeles teñidos ujú, en colores azul marino profundo o negro para que resaltara la pincelada en oro. Son verdaderas joyas. ujú, Y son todas de temática de la dama Guan Yin, la ujú, dama budista. ujú, Entonces, la proliferación digamos, cortesanas durante la dinastía Ming, que veremos que a la siguiente se acabó. ujú, Y si nos queda tiempo, diremos la razón importante por la que estas mujeres dejan digamos, de poder exhibirse, es que ujú. todas ellas son mujeres, entre comillas, mal vistas por la sociedad, porque no cumplen todos los, Los todos requisitos. los requisitos que le pide la sociedad. Son mujeres que trabajan en lo que llaman las casas de flores o casas Ujú, de té, y ujú, los eruditos, que están locos por ellas, ujú, pues acuden para verlas cómo toca. Son como, por así decirlo, los orígenes de las geishas ujú, en Japón, para que nos ujú, hagan, porque la geisha sí que es conocida, pero la cortesana china no. Pues los ujú, orígenes están en China y son estas mujeres ujú. cultas, eruditas, que saben tocar instrumentos, que saben recitar poesía, que pueden mantener una conversación perfectamente con cualquiera de historia, de, Cultas, de- de culta cualquier temática, ujú, y además representan, hacen, digamos, eh,
eh, representaciones de su pintura en directo, ¿no? Como si Ujú, fuera una performance o algo así, ujú, ¿no? Es ujú, decir, ujú, entonces ellos acuden allí para verlas, para tomarte con ellas, para divertirse, para explayarse, ¿no? ujú, ujú, Y entre ellas, pues bueno, por ejemplo, Masusen, que es la primera, ¿no? ujú, Eh, digamos que es esta, a ver, se enamora de un erudito muy conocido. eh, a ver, en el fondo todas estas mujeres lo que quieren es salir de ser cortesanas, ujú, seamos ujú, claros. ujú, Entonces es una manera como de reinsertarse en la sociedad, casándose con una persona. No todos se casaban con ellas, las tenían como concubinas, ujú, porque llegada a una cierta edad pierden su belleza, su juventud, y ujú. entonces ya otras más jóvenes les quitan el Le puesto quitaban el y ya puesto. Ujú, se quedan mayores y entonces lo único que les queda ya es pues educar a sus hijas o educar pues a unas discípulas que bueno puedan digamos de alguna manera mantenerla a ella también cuando ya ujú, es mayor. Entonces lo ideal ujú, era casarse. ujú, El tipo de pintura que ellas hacen por este, digamos, performance es un tipo de estilo pictórico monocromático que solo se utiliza la tinta, el papel y el agua y el pincel. Entonces son pinturas en blanco y negro. ¿Por ujú, qué? Pues porque como la representación va a durar, digamos, los 20, 30 minutos que tardan en realizar un bambú o pueden hacer unas orquídeas o pueden ujú, hacer un crisantemo. Es una pintura muy rápida, es una pintura que no necesita estar cambiando de pincel para incorporar otros colores ujú, y es típica y única y exclusivamente de las cortesanas. Mira, por ejemplo, ujú, aquí si ves se ve muy bien que es un ujú, tipo de pintura de las cintas de las orquídeas silvestres que nacen al borde de los ríos, ujú. ¿no? Y bueno, Sí. todas tienen unas vidas, efectivamente, estas son de las... Tienen unas vidas muy disparatadas. Una procede, por ejemplo, es vendida a un circo Ujú. y, y se dedica a aprender a montar a caballo, a lanzar flechas. Se hace famosísima porque se pone pantalones, se suelta el pelo, los vuelve Claro, toda locos. una locura, toda la contra de lo que de lo Claro, que debía por ser. eso, por eso les buscaban, porque como las mujeres tenían que estar todas recatadísimas, tapadísimas y encerradísimas, pues claro, Claro. estas mujeres digamos, para los hombres resultaban fascinantes, ¿no? Ujú, Y no ujú, solo por eso, sino porque su estilo de vida, pues es divertido y ellos acuden ujú, allí, ¿no? ujú. Mientras las Manuel, esposas están allí. Manuela, no quiero, como se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar ¡Ay! la ¡Ay, dinastía, mamadita! Por Dios, claro, claro, me claro. cayó todo Como no el quiero tiempo. dejar la dinastía King, que yo creo que también es importante hablar de ella y que no se te Mm. olvide contarnos qué es lo que pasa aquí, por qué se acaba esta, ¿no? ¿Qué Ah, es lo cuál es ese cambio que ocurre entre estas dos dinastías que provoca un poco, pues, un cambio en esta aproximación Sí, femenina? efectivamente. Aquí se cambian las cortesanas eran en estos lugares donde digo que se reunían son centros, o sea, cuando hay un cambio dinástico, que es el último de los últimos emperadores, que es la dinastía Qin, Ujú, son los manchúes. Los manchúes no son los mongoles, pero son una etnia del norte bárbara, que conquista también los territorios de China. ujú, Entonces, digamos, en las casas de flores, ujú, los nuevos dueños de China, que son los manchúes, consideran que ahí hay es un germen de, digamos, de insurrectos, ujú, que se reúnen allí para conspirar y tal. Entonces cogen y dicen, se acabó. ujú. Se prohíben las casas de té, se prohíben los sitios donde se reunían los eruditos con las cortesanas y entonces ahí van cayendo en desgracia porque ahí sí que al no tener ingresos mm, sí que empiezan los promotores a pedir favores sexuales y es Claro. cuando finalmente eso se degrada, pierde el espíritu inicial y se acaba. Ujú, Pero ujú, da paso a lo de las sagas familiares, que eran ujú. y las concubinas, por así decirlo, que también juegan un papel importante o siguen cumpliendo un papel importante. Dentro de las sagas familiares, bueno, la más grande, por así
¿Qué ocurre también en la Yunbin? Yunlin, sí. Hay como, por un lado, en esta última dinastía se sigue el clasicismo todo el tiempo. Las mujeres solo, digamos, de alguna manera solo pintan flores, pintan pájaros, pintan una parte del paisaje, no les dejan pintar la totalidad del paisaje, que esto es un dato importante, solamente Ujú, parte del paisaje, un pájaro, unas rocas, pero no el paisaje completo. No pueden hacer gran formato, son muy ujú, pocas las que les dejan lanzarse al gran formato. ujú, Entonces, también hay que hacer hincapié en la influencia de Occidente porque los jesuitas llegan a China y empiezan dentro de la corte a explicar las técnicas occidentales y estos manchúes están sobre todo muy interesados en esas técnicas, les gusta y quieren también aprender. Entonces se crean escuelas ujú, donde se enseña, mira, aquí hay una que es muy interesante, esta imagen. ujú. ¿Ves? Es donde Sí, sí, ya sé dónde estás. Voy a por ella, voy a en por la ella. página 199 se hacen unas cartelas y les enseñan la perspectiva que tenemos nosotros, la figura humana como la representamos nosotros. Entonces está escrito en chino para los chinos, para que ellos aprendan estos sistemas. Entonces va a Ujú, haber una inmensa mayoría de que esto no lo van a seguir, porque todas ujú, son clásicas y van a seguir el estilo tradicional chino, pero hay ujú, una que, como su hermano es un erudito de la corte y está en contacto con Giuseppe Casiglioni, que es uno de los jesuitas que llegan allí, va a ujú, pintar lilas, va a pintar palomas, va a ujú, cambiar los temas, va a verse más influenciada, pero no es la mayoría. La mayoría sigue, digamos, el estilo clásico, pero ujú, sublimando. O sea, esta etapa final ya las mujeres tienen un poquito más de libertad, las mujeres ya pueden elegir un poco más sus temas, tienen escuelas particulares, crean sus propias, digamos, sus propios recursos económicos, se ujú, profesionalizan. Es ujú, decir, que ya no son dependientes ni ujú. son esposas de, sino que ya empiezan bueno, a hacer, bueno, estos temazos ya con pavos reales. Esta Ujú, era ujú. la otra mano de la emperatriz, que para finalizar ya, bueno, nos saltamos muchas y muy importantes, pero para eso está, para que las vayáis Exacto, descubriendo para que una a las una vayan con el descubriendo. libro, Claro que sí. porque cada una tiene su particular, hemos elegido de verdad para que cada una sea, digamos, especial en algo, para que no Ujú. fueran todas cortesanas o todas, sino que tuvieran en su biografía o en su obra algo que las distinga de, técnicamente Del o, libro. o sí, de las otras. Entonces Ujú, acaba prácticamente con la emperatriz Ichi, que ujú, esta, bueno, fue la última gran figura antes del último emperador, que es Puyi, el de la famosa ujú, película del último emperador, que aparece ujú, allí, y ella, digamos que pintaba poco, pero utilizaba a otros artistas para hacer regalos a todas los ujú, embajadores y todas las personas de la corte que tenía aquella que recibir. ujú, ujú. Y Pues no se nos queda tiempo para hablar de las damas de la modernidad para Pues cerrar. yo creo, es que o sea, nos Ah, se queda nos hemos literalmente pasado. ¡Ah! un ¡Un minuto, minuto! un minuto. Entonces, yo voy a animar a todo el mundo, que además nos lo está diciendo José Antonio, ahí dice que mañana en la central del Museo Reina Sofía, yo creo que podemos hablar más y sobre todo si queréis descubrir más de este maravilloso libro de todas las damas, de sus historias, de sus vidas, de sus obras, lo tenéis aquí, Grandes Damas de la Pintura China, la historia pintada en el silencio de Manuela Echaniz. Y si te parece, Manuela, lo dejamos aquí. No sé si quieres Sí, decir alguna cosita más antes de cerrar. pues no, simplemente que mañana, como los que vayan físicamente, pues tendrán la oportunidad de que verás, me han regalado este sello. ¡Uy! Entonces, este sello lleva mi nombre, fijaos, me lo han tallado en esto, ¿cómo ¡No! se llama? En piedra. ¡Qué Y bonito, lleva, Manuela! mira, este es mi nombre en chino. Lo voy a estampar en todos los libros, ¡Qué aparte de una dedicatoria. maravilla! Bueno, es una cosa curiosa, porque es realmente hermoso. Me lo ha traído una amiga de China, que es Es china. precioso. Es maravilloso. Y bueno, pues para todas las personas que se acerquen bueno, pues para saber más, para
y que si quieren que les dedique el libro, pues les estamparé el sello, que es El lo que sello. hacían todos los grandes, Todos los romances, no mira, es de porque hecho, yo lo sea, sino aquí hacían está, los grandes artistas, aquí está en la efectivamente. cubierta incluso. Claro, no hemos hablado de los sellos, de la importancia de los sellos, pero bueno, eso para otra. Si Eso queréis para más, otra, pues el exacto. Si libro, y queréis si queréis más, presentamos, oye, otro directo otro día. incluso hacemos otro directo Nos hacemos otro solo directo hablando de los, y contamos. de las técnicas, de los temas, de los sellos. O sea, hay temas aquí y Hay contenido para increíble. O sea que interesantes, novedosos, entretenidos y eso también es. divertidos, ¿no? Que Pues ahí tiene que haber diversión. totalmente. Es un libro delicioso. Manuela, ha sido maravilloso tenerte en el club de lectura esta tarde. Para mí ha sido un Agradezco placer también. Muchas gracias. Agradezco también a todo el mundo que nos veis desde detrás de la pantalla. Gracias por acompañarnos, gracias por darle a like. Lo que os voy a recordar, como siempre, sabéis que no lo dejo nunca pasar, es que este libro está disponible, sí, en nuestra tienda online, pero por favor, está disponible en librerías, ¿vale? Librerías físicas. Por favor, id a las librerías, comprad los libros en librerías. Son nuestras compañeras de viaje en este mundo, esta aventura editorial. Sin ellas, ni autoras, ni editoras, nadie podríamos hacer lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Así que, por favor, no dejéis de comprar los libros allí y os esperamos mañana, si queréis, mañana 16 de abril en la central del Museo Reina Sofía a las 7 de la tarde. Vamos a hacer esta presentación también en presencial para todos y todas los que os acerquéis. Manuela, te mando un abrazo enorme. Muchas Gracias. gracias Te mando un a beso todos. enorme y nos vemos mañana. ¿Vale, Manuela? Muy bien, muchísimas gracias a todos los que han estado también presentes aquí. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Chao. Bye, bye. Chao. Gracias.